Boker Tov, Erev Shabbat Kodesh, Perashat Vayigash. Estamos aquí en el Bet Midrash Siftei Cohen. Quiera Dios que sea la señal de poder volver a nuestros shiurim presenciales, con favor de Dios. Gracias por acompañarnos en este tiempo donde intentamos descubrir y descubrirnos a través de las sabias lecturas de Rav Shlomo Wolbe de Tzadik Libraja. Nuestro shiur de hoy, 10 de Tevet, tiempo del aniversario también de uno de los eventos que llevaron a los duelos que hemos sobrellevado desde la destrucción ya del segundo templo de Jerusalén, contando el primero y el segundo. Nuestro shiur, decíamos, lo dedicamos a elevar la bendita memoria de la señora Rachel Bat-Perla, que es la señora mamá de nuestro querido Morey Yosef. Un nuevo aniversario de su partida física, quiera el Todopoderoso elevarla entre los justos y justas que habitan ante su presencia. Inauguramos hoy, el Rav Wolbe ha establecido en su libro Ale Shur una serie de Ma'arajot. Ma'arajot quiere decir, estaríamos hablando como apartados. En este tercer apartado nos va a introducir después de haber hablado de Da'at Atzmenu, después de habernos planteado todo lo que representa el conocimiento propio de cada uno de nosotros, eventualmente, y para poder afrontar con ello todo lo que es Avodat Hashem, el servicio para el Todopoderoso. Ahora nos invita a poder ingresar en lo que significa Da'at Torah, el conocimiento de la Torah. Y esto obviamente nos habla mucho de nosotros mismos y de nuestra capacidad perceptiva, de nuestra condición perceptiva, pero por sobre todas las cosas de nuestra intención. Cuando el Yehudí estudia Torah, decía el Rav Soloveitchik Zatzal, es como que vuelve a un yo, a un sí mismo, a un yo diagramado, iluminado y parlante. Quiere decir, cuando ya entonces esa persona tiene una estructura, pero a su vez esa estructura resiste una iluminación y por sobre todas las cosas una expresión, una forma de poder alcanzar un modelo de palabra. La Torah, por supuesto, es Ha'arevna Hashem Elokeinu et divrei Torateja befinu ubefifiot ameja bet Israel. Recién, en la tefilá de la mañana, decimos al principio de la tefilá, quiera el Todopoderoso leha'arev, quiere decir endulzar, hacer gratas, et divrei Torateja, las palabras de tu Torah. La Torah le habla al ser humano. No solamente el ser humano habla de Torah, sino que también la Torah, como eco recíproco, como reciprocidad, también la Torah le habla al ser humano. Nos dice el Rab entonces, hemos empezado en todo este esquema a hablar de conocernos a nosotros mismos, de poder educarnos. Nuestro objetivo a partir de ahora es alcanzar el mérito de la Torah, Lizkot Batorah, la Torah, alcanzar el mérito de adquirir la Torah. Dice el Rab, Derech Eretz Kadma la Torah. Una de las reglas fundamentales que no debemos olvidar, obviamente, y que tenemos que tener en cuenta cuando estudiamos cualquier conducta, cualquier disciplina en el judaísmo, pero por sobre todas las cosas, cuando nos aproximamos a estudiar Musar, que hay dos palabras que son palabras de oro, frente a una que es la palabra más esbelta, más bella. Esa una es la Torah. Pero hay dos palabras que son las columnas que sostienen la Torah, si me permiten la figura, y se llama Derech Eretz. Derech Eretz tiene infinita cantidad de traducciones. Derech Eretz puede presuponer las normas básicas de conducta
puede ser una persona que sea cortés y sana en esa cortesía, por supuesto que es una cortesía que surja de todo lo que representa su ser interior. Pero por sobre todas las cosas, Derech Eretz también tenía que ver con la rutina común a lo que hace el aprendizaje del ser humano. Porque si la Torá es la meta del aprendizaje final, hay también un aprendizaje lateral que se llama Derech Eretz. Como decían los Jajamim de Derech Eretz tiene que ver con una tendencia en el pensamiento moderno que fue el abanderado de esa tendencia, fue Rav Shimshon Rafael Hirsch, que hablaba de Torah in Derech Eretz. ¿Qué significa Torah in Derech Eretz? Bueno, Rav Hirsch, que no fue un hombre de menor rango en el pensamiento judío y en la explicación, por supuesto, de la Sagrada Torah y en la determinación de la halajá, hablo del siglo XIX, en Frankfurt, en Alemania, él hablaba de este concepto de Derech Eretz la Torah, en el sentido de que fue uno de los precursores de decir Torah in Derech Eretz, la escuela del pensamiento llamado TIDE, Torah in Derech Eretz, que significa que cada Yehudí, por supuesto, tendría que poner su foco esencial en el estudio de la Torah, pero no dejar de lado todo lo que representa el aprendizaje de disciplinas que son no toraniot, no religiosas. Quiere decir disciplinas, hablemos de profesiones, arquitectura, abogacía, ingeniería, medicina, contaduría, enfermería, todo lo que ustedes imaginen. El Rav Hirsch decía entonces, en el siglo XIX, en plena revolución industrial, que llegaría el tiempo en el cual se necesitasen todas esas profesiones donde haya Yehudim. Un iluminado de su tiempo, ¿verdad? Por eso, acá el Rav Wolbe dice, Derech Eretz Kadma la Torah. Quiere decir, ¿qué es el Derech Eretz? Para Rav Wolbe no está hablando del estudio profesional, no. Está hablando que el Jinuj, quiere decir la educación, las pautas que me hacen a mi persona. Jinuj Adam es el prólogo para el diseño del Talmid Jajam. Y esto es lo que yo admiro de Rav Wolbe, porque si hay algún Rav que hable verdaderamente a la esencia de lo que debemos ser, creo que él es el abanderado en ese sentido. Porque dice, la educación del ser humano es el prólogo para el diseño del sabio. En cada sabio debemos encontrar un Ben Adam. No lo olvidemos, porque si nos olvidamos del Ben Adam, entonces estaremos ante una marioneta, eventualmente. Y a veces la persona sin Derech Eretz, entonces no puede alcanzar la dimensión de hombre sabio. Por lo tanto, dice Rav Wolbe, los dos apartados anteriores representan una preparación para el apartado que viene ahora, que consagra, obviamente, se consagra en dar saber el carácter del servicio de la Torá y de las mitzvot. Todo lo que estudiamos anteriormente, que lo último que fue, trabajamos tanto el sentido de lo que representa la conformación del conocimiento interior de la persona, dice, ahora es el momento en el cual nosotros debemos dedicarnos a llegar como verdaderamente a ejercer un modelo de acción, tanto en Torah y en Mitzvot. Rav Wolbe, como siempre, tiene esa condición de hablarme cada vez que escribe. Y son pocos los autores que logran hablarme cuando escriben. Y es tan importante que yo me sienta llevado de ese pensamiento que me permita, que nos permita poder comprender y comprendernos dentro de ese ámbito. Dice Haomet Bajutz, la persona que está, un observador externo, que piensa recibir un gráfico, un dibujo, una figura de su esencia,
de Talmid Jajam, de ese hombre sabio, por medio de la lectura de los próximos capítulos, seguramente no alcanzará satisfacción alguna. Repito, העומד מבחוץ וחושב לקבל תמונה ממהותו של תלמיד חכם על ידי קריאת הפרקים הבאים, לא יבוא על סיפוקו. La persona de afuera que se propone leer los próximos capítulos y que espera recibir, o que piensan recibir, un cuadro definido de la esencia de un sabio por medio de la lectura de los próximos capítulos, no es lo que voy a hacer, le dice. O sea, no vamos a tener la descripción del sabio. Para eso hay otras tareas, hay otros libros seguramente mucho mejores. Pero, por sobre todas las cosas, dice el Rab, כל הנביאים לא נתנבאו, אלא למעשי ביטול לתלמיד חכם וכולי. אבל תלמיד חכם עצמם, עין לא ראתה אלוקים זולתך. Dice, citando la Gemara, fantástico, dice, todos los profetas no profetizaron, sino para aquella persona que tiene la felicidad de casar a su hija con un Talmid Jajam, con un sabio. Verdaderamente esa sería la meta. Abal Talmid Jajam Atzman, pero los Talmidei Jajamim en sí mismos, dice, Ain lo ra'ata Elohim zulateja. Nadie pudo verlos verdaderamente, excepto el Kadosh Baruj Hu. Así cita la Gemara de Sanedrín. Dice, y así como en ese sentido, el concepto del ser humano es un concepto que no se puede describir. La esencia del Talmid Jajam no se puede describir. Y entonces es muy interesante. Dice, como asahar, como la recompensa, así es el ser humano. La esencia del Talmid Jajam, quien es verdaderamente un Talmid Jajam, es imposible de describir. Así como no podemos describir las recompensas por las mitzvot, por ejemplo. Los cambios que se producen dentro del ser humano, cuando él mismo ingresa allí adentro, en la intimidad, dentro de ese universo de la Torá, son demasiadas profundas esas aguas para poder comprender. Y aún para la persona que se encuentra dentro y todo su meta, todo su anhelo, todo su deseo es saber cuál es el compromiso y el cumplimiento verdadero de las mitzvot y qué es la ocupación, el estudio verdadero de la Torá, habrá de tener una claridad definitiva con respecto a esos puntos solamente cuando pueda ingresarlas, esas perspectivas, dentro de un cauce activo, de un cauce práctico. Esta regla, obviamente, ya la he expresado, dice Rab Wolbe, en los apartados anteriores. Pero sepamos que canalizar las cosas a un mundo práctico tiene una importancia casi doble en este apartado sobre el conocimiento de la Torá. De las cosas más profundas que el Talmid Jajam alguna vez adquiere y logra conocer es saber la esencia verdadera de la Torá misma. Insisto entonces, el Rab nos dice, hay cosas que es muy difícil de escribir y por lo tanto la esencia del Talmid Jajam no se puede dar a describir ni a conocer. ¿Por qué? Bueno, porque son muchos los cambios que acontecen en el ser humano. Muchísimos los cambios que acontecen en nosotros, obviamente en la medida de que nosotros vamos incurriendo, vamos introduciéndonos cada vez más en el mundo interior de la Sagrada Torá. Porque la realidad es que todo ese mundo habla de una grandísima profundidad. Y aún aquella persona que está ya dentro de ese mundo y que toda su aspiración, todo su deseo y todo su anhelo, como decíamos, es el alcanzar el cumplimiento verdadero de las mitzvot y que es el Aesek Amiti,
Aesek significa el estudio verdadero de la Torá. En este caso, las cosas lo podrá saber verdaderamente cuando las lleve hacia un cauce práctico. Y este tema que hablábamos durante esta semana, curiosamente, tenía que ver, por sobre todas las cosas, con un escenario de que el modelo teórico del conocimiento es un modelo interesante, pero realmente es medio conocimiento. El Rab dice, nosotros tenemos que entender que en la medida de que nos hemos ingresado en el mundo del estudio, que no hay como ese mundo, obviamente, también es importante que lo podamos canalizar hacia uno de esos aspectos prácticos. Bueno, así es el prólogo de Rab Wolbe, apasionante, creo yo, que los invitamos a compartir de segundo. Nos dice Rab Klal Gadol. Hay una regla muy importante y muy grande. Korashpa Ruhanit, cada afluencia y cada influencia. Porque la palabra Shefa, ustedes saben, representa todo el sentido de lo abundante, de la plenitud. Las palabras en el hebreo, el idioma del paraíso, son palabras que no tienen desperdicio, como yo siento humildemente. De Shefa, de aquello que a veces recibimos en plenitud de Akadosh Baruj Hu, se manifiesta la palabra Ashpa'a, Ashpa'a, influencia. Lo mismo es cuando nosotros actuamos con nuestros hijos, con nuestros nietos, con nuestros prójimos. Cuando damos de nosotros para el otro, eso significa Shefa. Es la capacidad del hombre de poder dar de sí lo que siente. Pero también eso genera en el otro lo que es Ashpa'a. Ashpa'a es influencia. Dice, toda influencia espiritual viene solo de acuerdo a los utensilios que le preparan para ella. ¿Qué quiere decir? La luz espiritual no se puede revelar sino dentro de un recipiente, pero también dentro de un recipiente adecuado. La más grande de esas luces, de esas iluminaciones, es Shemo Itbaraj. Quiere decir el nombre de él, bendito sea. De Agadol Shebishmotav Itbaraj, y el más grande, el más trascendente de sus nombres, bendito sea, Shemo Amalek. Es su nombre completo, Hashem Elohim. Quiere decir Hashem, la Havaya, las 4 letras de la existencia, Ove, Hayá, Ve'iyeh, que es, fue y será, las 4 letras, Hei, Vav, Yod, Kei, y el otro nombre, Elohim, que es la Ashgaha Beyahad, Ashgaha, que es la presencia total de Dios y de cómo Él está viendo, controlando, supervisando nuestro mundo. Al Shem Ze, Amru Hazal, dice sobre ese nombre que abarca el nombre de las 4 letras, Shemo Amalek, Havaya y Elohim, Hashem Elohim, dice Kilo Imtir Hashem Elohim a la Aretz. La primera vez que se nos menciona esto es en el libro de Bereshit, que si bien empieza hablándonos de Bereshit, ¿verdad? Elohim, cuando termina la creación de este mundo, Beyom Asot, Hashem Elohim, Shemaim Ba'al. Se menciona Hashem Elohim. Y aquí dice el Bereshit, Kilo Imtir, que todavía no había hecho llover el Todopoderoso, Hashem Elohim, a la Aretz. Por lo tanto, la Torah nos revela en el libro de Bereshit, para los que recuerdan eventualmente algo de ese escenario, ya un poquito distante, estamos terminando felizmente el libro de Bereshit,
que decía la Sagrada Torá, Ve'ed ya'ale min ha'aretz le'ashkot et ha'adama, que un vapor subía de la tierra para poder anegar la tierra en general, y lo intir, porque el Todopoderoso no había hecho todavía llover. Y cuando habla de quién no había hecho llover, dice Hashem Elohim. Quiere decir, está hablándonos de quién, de Hashem, el nombre completo del Todopoderoso, Yod Kei Vav Kei, el nombre de la Havaya, como se llama, y Elohim, que quiere decir el Todopoderoso, que es el sentido de la Ashgaha, de cómo Él se manifiesta y está nomás entrometido con su mundo y supervisando de ese mundo. Dice el Bereshit Rabbah, Maskir Shem Maleh al Olam Maleh. Entonces el Midrash de Bereshit Rabbah dijo que en ese pasuk se menciona el nombre completo sobre un mundo completo. ¿Qué quiere decir? Quiere decir, dice Rab, el Keli, el recipiente, donde podrá el nombre completo revelarse es Olam Maleh, es el mundo completo. Y eso es sustantivamente importante, porque el Rab decía, tengamos en cuenta, que la luz espiritual no se revela sino dentro de un recipiente, de un kelí, pero dentro de un recipiente que sea apropiado, que sea adecuado. El mundo, nos dice el Rab, cuando fue creado, cuando todavía se mantenía limpio, puro de todo pecado y también de todo lo que representaba el escenario del impulso, porque, ¿qué dice en ese momento? Adán, Ain la boteta Adama. En ese mismo pasuk, Dios hacía salir un vapor de la tierra porque todavía las lluvias no habían llegado sobre este mundo. De Adán y el ser humano, Ain la boteta Adama. Quiere decir que el ser humano estaba todavía no en condiciones de elaborar la tierra. Entonces, en ese instante, dice Rab, era Olam Maleh, era un mundo completo, repleto, y era apropiado mencionar sobre ese mundo el Shem Maleh, el nombre de Dios completo. Después de que la transgresión aconteció en este mundo y separó, la transgresión produjo una separación entre el hombre y su creador, es necesario una tarea muy especial para poder otra vez retrotraer al mundo a su llenado completo, hacer ese Olam Maleh. ¿Y cuál es entonces la tarea? Eso es lo que se llama Abodata Korbanot, la tarea de los Korbanot, de las ofrendas materiales, los sacrificios, como se dan en llamar. ¿Por qué? Porque el Korban mekarev. Porque el Korban logra lekarev, quiere decir acercar. La tarea de los Korbanot acerca, mekarevet, umedabete, y también va a fusionar, va también a unir nuevamente ese mundo material, físico, el mundo físico y material, Agufani de Al-Gashmi, con el Creador. Esto es lo que explicaba Rabbi Moshe ben Nachman, el increíble Nachmanides, cuando explica específicamente el tema inherente a los korbanot. Cuando hablamos de Abodá, hablamos de korbanot, ¿verdad? Y entonces el Ramban nos dice algo muy sugestivo. Ein nodrim ela lishmu ameyuchad. No se debe hacer una promesa cuando se da eventualmente el escenario de una promesa. No se debe prometer sino a su nombre peculiar, a su nombre singular. Y esto es lo que dijo
Elohim, Eloqueja, Anoji. Dice, es lo que dijo el Todopoderoso, vuestro Dios, Anoji, yo, lo al zibjeja o jijeja, kasher amar, Anoji Hashem Eloqueja. Dice, yo no vengo a llamarte la atención y a reprenderte por tus korbanot. Cuando dijo Anoji Hashem Eloqueja, cuando se presenta el Todopoderoso ante el pueblo de Israel, en ese escenario fantástico y único llamado Mahamad Ar Sinai, que es la revelación divina en el monte Sinaí. Allí escuchamos que dice el Todopoderoso, Anoji Hashem Eloqueja. Anoji, la presentación del Todopoderoso, Hashem Elohim. Aparece el nombre completo. Be'utama mismor kulo. Y este es el sentido de todo ese capítulo del libro de Teilim, se refiere al capítulo 50, el Eloqueja, Daber, Vaikra, Adiber, Vaikra Ares. Quiere decir, tu Dios habló y convocó a la tierra. ¿Qué quiere decir? Dice el Rambam. Sheizkir Shem Maleh Alolam Maleh. Que en estas condiciones Hashem recordó su nombre completo sobre un mundo que ingresaba en el sentido de la completitud. Beizkir Baem, a Korbanot. Y por eso mencionó en ellos los Korbanot. Entonces, ¿qué significa? Beusha Neemar, Ya'alu al Ratzon Mizbeji, Ubeiti Farti Afael Behu. Dice entonces, habrán de ascender sobre la voluntad de mi altar y de mi casa de la gloria, en ella habré de hacer condecorar. Ramban lo que está diciéndonos en este Midrash de Baikra es que los Korbanot nos traen nuevamente la Ataral Yoshna. Vuelven a poner la corona en su lugar debido. El mundo vuelve nuevamente a ser un mundo completo, un mundo que se fusiona con el Todopoderoso y vuelve a unirse con el Todopoderoso, y en donde a través de los Korbanot se logra revelar el nombre completo de Akadosh. Entonces, por eso dice la Gemara, Ein nodrim el alishmoa meyuhat. No se puede hacer un neder si no es mencionando el nombre completo de Akadosh Baruj Hu. Porque es llamar Elohim, Eloqueja, Anoji. Porque dice Dios, Eloqueja, Anoji. Yo soy Anoji, Hashem Eloqueja. Y a partir de allí, que se vuelve a revertirse la situación de la transgresión. Recordemos que el Mahamad Ar Sinai, cuando llegamos al monte Sinaí, otra vez el pueblo de Israel es en ese momento el Keli, es el recipiente adecuado para poder superar lo que habían pasado 26 generaciones atrás, cuando Adán Rishon desobedeció la orden divina. Quiere decir que a partir del Har Sinai se reproduce el vínculo, el nombre se completa nuevamente, si se puede decir así, y el mundo vuelve a ser completo. Claro que ustedes, como estarán pensando, y muy adecuadamente y acertadamente, también después de ese Mahamad Ar Sinai, llegó para nosotros el becerro de oro, ¿no? Llegó el Egel Azab y también se rompió en cierta forma esa consecuencia tan vital que era el Shema Malé, Beolam Malé, el nombre completo en un mundo completo. El Corbán, dice Rabolve, viene a corregir este mundo, viene a arreglar este mundo, Metaken, Beolam, solamente desde una perspectiva individual, particular. Quiere decir, de quien ofrece ese Corbán. El mundo, Bijlaló en general, no es completo
ya deja de ser completo. ¿Por qué? Porque también se da la opción de elegir el mal. Por lo tanto, el pecado, la transgresión se encuentra, y por cierto que esa transgresión y ese pecado vienen a marcar la diferencia entre el mundo, el universo todo y su creador. El Olam, Bichlalo, dice el mundo en general, en su generalidad, Itmale, se va a poder llenar de vuelta, va a poder completarse de vuelta, cuando, claro, de acuerdo al pensamiento de la tradición judía, solamente por medio de la Geula, por medio de la redención. Y esto es lo que dijeron nuestros sabios de bendita memoria. Se apoya el Rabbolve, Bayomer y Yad al-Kesia, Milhamal Hashem Ba'amalek Lidor Dor. Dice, porque Yad al-Kesia es un juramento que ha hecho el Todopoderoso sobre su trono de gloria, Milhamá la Hashem Ba'amalek Lidor Dor. Como sabemos, hay una batalla, hay una guerra de Hashem con Amalek de generación en generación. Nishba Hashem, dice el Todopoderoso, ha jurado, explica el Midrash, She'ein Shemo Shalem Be'ein Kiso Shalem. Dicen los Jajamim, juramentó Dios. ¿Qué juramentó? Que su nombre no está completo, ni su trono celestial está completo. H Imaje Shemo Shel Amalek, hasta que sea borrado el nombre de Amalek. Si nosotros vemos todo este escenario que dice, el juramento que aparece en el libro de Shemot es Ki Yad, Yad es el juramento, la mano extendida, al que es Ya, al que es Ya. Esas dos palabras son dos palabras que están incompletas. El que es, Kaf y Samach, le falta la Aleph para hacer Kiseh, el Elohim, el nombre de Dios. Ya es el nombre de Dios que todavía le falta completarse. Yod-Kei, y le falta la Vav y la Hei. El nombre de Dios y el trono de Dios no están completos todo el tiempo que Amalek está presente. Y eso es, obviamente, el escenario donde Amalek es el secreto de la Reikanut en este mundo. Si lo demás es lo que llena este mundo, Amalek es el secreto del vacío de este mundo. ¿Por qué? Porque dice el Rab Wolbe, U Jotech Milot de Zorek Klapei Mala. Amalek viene aquí para cortar palabras y arrojar esas letras hacia arriba. Baizanet Beja. Así explica Rashi al final de Perashat Kitetse en la Torah. Baizanet Beja. Baizanet Beja, que quiere decir Zanab, la cola. La cola quiere decir las últimas letras. Porque todo la esencia y el deseo que es, Amalek quiere dar por anulado, dar por tierra el Berit Esh, el pacto de fuego entre el Creador y su mundo. Y esto no es poca cosa, ¿no? Porque obviamente este es el escenario de Amalek, y por eso esa batalla, que no es tan solo una batalla física, sino y por sobre todo un escenario espiritual. Adish ule ruhaniot beliktusha. Amalek es alguien que es indiferente con respecto a la espiritualidad y a la santidad. Mientras haya algún evento que evoque a Amalek, algún recuerdo de Amalek que se halle en nuestro mundo, entonces no hay lugar a la Geulá, no hay lugar a la redención.
¿Por qué? Porque el nombre de Dios, bendito sea, no está completo. ¿Por qué? Porque el trono de Dios, bendito sea, tampoco está completo. Y entonces el vacío, la vacuidad, es la que reina en este universo. El opuesto extremo de Amalek es Am Israel, es el pueblo de Israel, donde inclusive si le da vida a una persona en Israel, dice la Gemara, es como si hubiera dado vida a todo un mundo. Y si con un individuo de Israel es así, entonces con todo el pueblo de Israel, alajat kama bekama, con cuánta más razón. Y la cosa es entonces comprensible y la podemos ver más claramente. ¿Por qué? Porque toda la esencia y todo el ser en sí mismo del pueblo de Israel pasa por acercar y por unificar al Creador, bendito sea, con este mundo. Y por lo tanto, Él es Olam Malé. Quiere decir el mundo lleno, pleno. Así lo cita Rab Wolbe, que lo decía en nombre del Gra, el Gaón Rabbi Eliyahu de Vilna, el rabino de Vilna, Zichrono Libraja, que en el Kriyat Shema, que en la oración del Shema, nosotros solemos decir, Shema Israel, escucha Israel. Quiere decir que todo el pueblo de Israel puedan leyahed atzmam, así como nosotros declaramos la unidad de Él, que nosotros podamos también confundirnos en una unidad, unirnos a nosotros mismos en el pensamiento de ser ahadim, de ser también uno. Desde el punto de vista de ese concepto de Olam Malé, desde el punto de vista o desde la perspectiva de ser un mundo completo, un mundo lleno. Y después primero decimos Shema Israel, la idea de Olam Malé, de ese mundo completo, y solamente después decimos Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Porque cuando ya nos hemos incluido dentro del pueblo de Israel, ya somos parte de, ahí entonces puede reposar sobre nosotros el nombre completo. Así lo explica el Gaón de Vilna en su Sidur, y me parece una idea fantástica, porque en última instancia es el valor agregado de por qué cada uno de nosotros nos necesitamos. ¿Por qué necesitamos la tefilá en Tzibur? Porque cuando Mamash de Judá, de Shem Kol Israel, cuando obviamente podemos manifestar esa unidad con el Todopoderoso y su familia celestial, y con el Am Israel, con el pueblo de Israel, con nuestra comunidad, estamos obviamente ingresando en un escenario increíblemente maravilloso. Surat Inyan Brura dice: la forma de la cosa parece clara, porque el clan Israel, cuando hablamos no solamente del individuo, sino que hablamos del clan Israel, cuando hablamos del grupo, de la generalidad que nos abarca a todos, es Olam Malé Gamayom. El clan Israel es un Olam Malé, es un mundo lleno, repleto hasta el día de hoy. בעוד הריקנות משתוללת בכלל העולם, אשר על כן הננו בני הברית. Dice, y mientras que la vacuidad también hace sus aventuras en todo este mundo, y por lo tanto nosotros somos en este mundo los famosos Benei Abrit, los hijos del pacto. Y qué interesante es esto, entenderlo como una meta, obviamente, pero también como un propósito. En la medida de que
logramos nosotros el cometido de Beshem Kol Israel, como decimos a veces en la introducción a las plegarias, de Shemihut, Kuchab, Bedihu, Shechinte, a fin de unir a Kadosh Baruj Hu con su familia celestial. Y entonces nosotros venimos a hablar, a hacer la tefilá Beshem Kol Israel. Estamos hablando de Klal Israel. Estamos hablando de lo que suma a todo el pueblo judío. Y solamente en esa condición, dice, Olam Malei Gamayom. Allí se da en ese Klal Israel, estemos como estemos, se da ese concepto de Olam Malei. No estamos hablando aquí de fuentes de ideologías, no estamos hablando aquí de costumbres diferentes, estamos hablando de lo que se llama Klal Israel, lo que hace que todos nosotros en un determinado momento tengamos algo en común. Y eso hace que el mundo sea completo. Dice el Rab en un avance último para el día de hoy, Lo Banu Leojiah, no venimos aquí a demostrarte que también la Torah es una suerte de Shem Malé, de un nombre completo. Podríamos, obviamente, encontrar pruebas para lo que te estoy diciendo, pero la verdad es que no es necesario ir en ese camino para establecer que también la Torah necesita Olam Malé, necesita un mundo completo. Las cosas las entendemos a partir de lo que ha sido ya tan claramente expresado y comentado por nuestros sabios de bendita memoria. Dice la Gemara de Sukkah en la hoja 46a. De Amar Rabbi Zeira Beiteima Rabbi Hanina ben Papa. Y fue dicho por Rabbi Zeira, y hay quienes dicen también que lo dijo Rabbi Hanina bar Papa. O sea que son dos masores, dos comentarios que puede ser de uno o de otro. Bo ven y observa. Ellos van a proponer ahora una ecuación. Sheloke midat akadosh baruj hu midat basar badam. Que no nos podemos equiparar los seres humanos con el Todopoderoso. ¿Por qué? Midat basar badam keli reikan mahazik male eino mahazik. Dice, cuando nosotros vivimos el mundo del ser humano, dice que un keli, un utensilio, un recipiente que está vacío, se hace pasible de contener algo dentro de sí. Pero un keli malé, pero cuando ese recipiente está lleno, no puede ser cargado, no puede ser llenado de vuelta, porque ya está lleno. Abalmidata Kadosh Baruj Hu, pero el atributo del Todopoderoso es malé mahazik. Aquello que está lleno puede recibir más. Raikán, lo que está vacío, y no mahazik, no puede sostener, no puede recibir. Sheneemar, Beaya im shamoa ishmeu. Cita el comienzo de la segunda perashá del Kriyat Shema, y será si escuchar, habréis de escuchar. Im shamoa, si habrás de escuchar, obedecer, tishma. Beim lav, la tishma. Y si no, no habrás de escuchar. Beaya im shamoa tishmeu. No quiere decir tan solo si habréis de escuchar y obedecer, sino que im shamoa, si vas a tener la predisposición, el keli, el recipiente de querer escuchar, se va a llenar. Veimlo, pero si no, el keli va a quedar vacío. Lo tishma. Entonces, im shama, beyashan tishma bechadash. Dice una explicación más. Si vas a escuchar, vas a aprender lo viejo, vas a poder también aprender lo nuevo. Quiere decir que podamos realmente cotejar el estudio entre aquello del pasado y aquello del presente, quiere decir lo que estudié antes y lo que estudio ahora. Veim y lo tishma. Pero si tu corazón se va a vaciar, entonces no vas a poder aprender. Quiere decir que la mirada de Kadosh Baruj Hu es Kelim Ale Mahasi. Quiere decir que cuando hay un recipiente lleno, ese recipiente se puede llenar más. Y no como en las condiciones del ser humano, que cuando ya tengo un vaso lleno,
con líquido, vamos a suponer, y si echo más líquido se va a desbordar. Nos dice Rab, Keli Reikan Enoma Hazik Torah. Un recipiente vacío no puede retener la Torah. Braja Elioná, la bendición suprema, la bendición celestial, no recae, no se puede apoyar sobre algo que está así. Y mi Pneida Kutá, a causa de su fineza, a causa de su delicadeza, no puede reposar sobre este mundo físico, sino sino en algo que sea un intermedio, quiere decir un medio, que sea tan delicado y tan fino, en una fineza o delicadeza aproximada, por lo que toda aquella persona que se purifica más y que cobra más sabiduría, Zohe Yoter. Esa persona tendrá, por supuesto, mayor cantidad de mérito. Tenemos que ser no un gelí vacío, no, al contrario, tenemos que ser un gelí bien lleno. Y eso abre cada vez más compuertas. Cita al Gaón de Vilna en su comentario, a Berajot. Madregot Rabot Yeshnam Bemilui, ¿saben? El Rab Volve dice, hay muchos niveles, muchísimos, en este llenado. En forma particular, es tal vez la experiencia y el deseo emocional y la tarea más ímproba que puede hacer un Talmid Jajam, un sabio. De ser él un Olam Malé, de ser el sabio un mundo completo, le cabe el Torah Shlema Melea, para que podamos tener el mérito de recibir una Torah entera y completa y llena. De forma general puedo decirte que este es el tema de Torah y Mitzvot. Kiner Mitzvah be Torah Or, dice el rey Shelomo, porque la vela, el fuego es la Mitzvah y la Torah es la luz. El concepto del Ner, de la vela, es que su luz depende de una petilá, depende de una mecha. En las Mitzvot existen como dos temas. Está el Maaseh, la acción de la Mitzvah, de Haora Eloquí Talui Bo, y también la luz de Dios que reposa en la acción. Y solamente por medio de que el ser humano encienda, la luz de las mitzvot, entonces tendrá el mérito de la luz de la Torah. Cuando yo pueda encender el fuego de las mitzvot, entonces adquiriré el mérito de la luz de la Torah, que es una luz abstracta y que no tiene cómo aferrarse al ser humano, a no ser que nosotros ingresemos en el mundo concreto y práctico de las mitzvot. Así lo explica nada más y nada menos que el Maharal de Praga en Netiv HaTorah. Quiere decir, básicamente, las mitzvot son kelim, son recipientes para poder recibir la luz de la Torah. Y esto es el sentido práctico de lo que nos habla hoy el Rab. Continuaremos con lo que el Rab plantea tan interesantemente en este escenario, donde dice, Areishte Bejinot mitzvah. Tú tienes que saber que cada mitzvah tiene dos aspectos. Hamaaseh, por un lado la acción, y luego ahora Eloquí, Ataluibo. También la mitzvah contiene otro aspecto. Más allá de la acción en sí, tiene esa luz divina que depende de él. Entonces el Maaseh, nos va a decir el Rab, va a depender exclusivamente del hombre. Donde mi alma emotiva, donde mi cuerpo son socios en la acción. También la emoción que tú tienes, tus sentimientos, tu ser interior, tu corazón,
que se despiertan para la acción propia. E incluso si el corazón nuestro no se despierta todavía para un sentimiento, por medio de la reiteración de las acciones de la mitzvah varias y varias veces, la persona logra ser llevado en pos de su contenido divino. Emunato mitchazeket, su fe es la que se fortalece. Retzonotav, las voluntades se van purificando, se van tornando cada vez más límpidas. Esta es, termina el Rab diciéndonos, la regla más importante en las mitzvot prácticas. Da ki ha'adam nif'al kefi peulotav belibo bechol machshevotav tamid ahar ma'asav shehu osek ba'em. Dice el Sefer HaChinuch, Rabbi Aaron Halevi de Barcelona, tienes que saber que el ser humano es activado de acuerdo a su accionar y su corazón y todos sus pensamientos siempre en pos de sus acciones de las cuales él se ocupa. Bafilu rasha gamur bilbabo, inclusive la persona perversa absoluta en su corazón, y mi are rojo, si va a conmover su espíritu, y va a intentar hacer todo lo opuesto para el bien, y habrá de ocuparse con constancia en la Torah y en las mitzvot, afilu shelo leshem shamayim, inclusive a veces cuando no lo hace por amor al cielo, miyat yate el atov, inmediatamente esa persona podrá verdaderamente inclinarse hacia el lado del bien, ubekoach ma'asav, y amit ayetzer hara, y por la fuerza de su acción habrá de finiquitar el impulso del mal que habita en él, dice el Sefer HaChinuch. Bueno, tenemos mucho material para pensar, para seguir aprendiendo y conmocionarnos con todo este escenario que habla sobre el Da'at Torah, donde estamos hablando solamente del prólogo para todo esto. Agradecemos toda vuestra presencia, que tengamos Shabbat Shalom Umevorach. Muchas gracias por estar con nosotros desde temprano, y que así como Mashkimim le mitzvot, así como estudiar es la mitzvah más hermosa que tenemos, que tengamos también la fuerza de poder continuar con este estudio y que Hashem nos dé Beriut y Tanat. Mucha salud. Muchas gracias. Que estemos muy bien.